Bienvenidos entonces a otra nueva sesión de talleres abiertos para la co-creación. En esta edición venimos trabajando el tema entonces de cálculo, aprendizaje y aplicación, en donde sesiones anteriores pues iniciamos primero como desde las relaciones hasta que llegar a partir de una relación en el plano cartesiano hasta llegar lo que era una función en el plano cartesiano, cómo se define y algunas características que teníamos acerca de las funciones. Luego pasamos a una segunda sesión donde iniciamos hablando acerca de los límites, digamos, las restricciones que podría tener una función dentro de su dominio para que pudiera cumplir con esas características donde la función, sobre todo en una función racional, su denominador ya sabemos que tiene que ser diferente de cero, por lo cual teníamos que buscar entonces una fórmula o algún artificio matemático para trabajar esto, ya sea bien sea factorización, hay otros procedimientos que son de racionalización. Digamos que esto nos logra identificar entonces o llevar el límite a un punto donde entonces ya podemos evaluarlo y el límite puede existir. También evaluamos que dentro de esas restricciones y en un punto, en particular en un punto donde había un hueco, lo llamamos así, un hueco donde la función no se podía evaluar en particular en un punto, vimos entonces que el límite nos llevaba como, bueno, ¿hasta dónde puede llegar esa función? ¿Hasta dónde es el límite que pueden tener esas funciones por los límites laterales, por derecha y por izquierda, para que esa función pueda o no ser evaluada en ese punto? A partir de allí, también entonces empezamos a hablar acerca de la continuidad entonces en un punto y cómo con tres características que teníamos de la continuidad, donde hablábamos entonces que el límite, cuando digamos, esa X tiende a un número C por izquierda de la función, debe de ser igual al límite. Cuando X tiende a ese número, también puede ser o X, llamémoslo X, llamémoslo C, para no confundirnos con esa otra variable que tenemos ahí. Por derecha, por izquierda y por derecha, vimos que era arrimarnos por derecha y por izquierda en una función, y que era una de las primeras condiciones que se tenía que dar para que diera continuidad. La otra era que la función en ese punto debe de existir, o sea, debía de estar definida y debía de dar un valor efectivamente si estaba definida. Y tercero, pues lo que haríamos era que la primera debe ser igual a segunda, de que tanto estos valores que nos daban de los límites laterales como la imagen de la función en cierto punto evaluada fueran iguales, entonces concluíamos que era continua. Y vimos algunos casos donde cumplían. Se cumplía esta, pero esta no se cumplía. Y al no cumplirse esta, pues hombre, aquí tampoco se podía cumplir. Vimos otra donde se cumplía acá. Estaba definida, pero al evaluar los valores eran diferentes. Entonces tampoco podía cumplir la definición de continua en ese punto. Muy bien. También vimos como una discontinuidad que se puede estar presentando acá, en este caso, como una discontinuidad en un punto podría ser removida en una función a trazos. Y vimos entonces cómo a través de donde estaba definida esa función en cada uno de los intervalos de esas funciones a trazos, pues simplemente era agregar un igual a una de las relaciones que habían entre esos números que estaban ahí. Para el día de hoy, entonces, la idea es continuar entonces un poco más allá, pasar a trascender un poco más en el límite que tenemos en estas funciones, para pasar al término de derivada.
La derivada, si bien pues su nombre lo menciona así de manera lógica, es como la derivada es algo que se viene presentando, pero en un proceso o a través de que algo se está ejecutando, ocurre una acción, algo diferente, y se deriva una información en un punto estratégico de algo que está sucediendo, ¿cierto? Está entregando información nueva de un proceso que se está ejecutando y está entregando, hay una información definida, pero acaba de llegar información nueva, o sea, es información que se deriva de otra. A eso vamos a llegar. Entonces, vamos a hallar la derivada y vamos entonces a dar la definición de derivada desde su interpretación geométrica. Creo que es la forma más fácil de empezar a definir y que el estudiante puede familiarizarse un poco más con los conceptos. Entonces, partamos de que estamos en el plano cartesiano y entonces tenemos una función, ya estamos hablando, mire que venimos hablando de funciones, y estamos hablando entonces de que eso es una función en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Tenemos en esa función, tenemos entonces, que coloquémosle los valores, o definamos los ejes, el eje X, el eje Y, que en este caso lo vamos a conocer entonces, lo conocemos como f de x, ya no conocemos como y, sino f de x y estamos hablando de funciones. Y tenemos dos puntos, vamos a coger dos puntos sobre esa recta, sobre esa función que está establecida. Cojamos este punto, entonces este punto tendrá coordenadas x1, establezcamos de una vez un punto x1, ¿cierto? En el eje X, en el eje real. Y coloquemos otro punto que tendrá entonces también una coordenada x2. Entonces, si es un punto, llamémoslo de una vez. Normalmente los autores lo definen como P y Q cuando se está hablando de derivadas, sigamos entonces con eso. Tenemos que si estamos hablando de que es un punto, también tiene una coordenada en X, pero también supone una coordenada en f de x. Y entonces si este es x1, este será f de x1. Y si para el punto 2 de coordenadas en x, x2, entonces tendrá un f de x saliendo, una imagen de ese valor x2, que es función de x2. Muy bien, tenemos entonces esa situación. Ahora, por lo que sabemos entonces de geometría, de algunos conceptos muy básicos de geometría que posiblemente ustedes trabajaron en la secundaria, hablemos de lo que es entonces la pendiente. La pendiente entre dos puntos está dado por lo que llamamos entonces un delta de x horizontalmente y tenemos a este lo vamos a llamar delta de y. ¿Dónde qué es un delta de x y un delta de y? Si vemos acá, delta de x es un valor que está dentro de, es todo un conjunto de valores que están dentro de un rango entre x1 y x2, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que delta de x es igual a, ¿cómo saber cuánto vale esta distancia? Sabemos que por distancia es final menos inicial, ¿cierto? La distancia entre dos puntos. Final menos inicial, entonces será x2 menos x1. Recordemos que los números avanzan hacia la derecha, entonces este será el mayor, el x2, entonces. Final menos inicial. Lo mismo ocurre entonces con el eje el eje vertical, que lo denominamos f de x, será lo mismo. Tendremos entonces un valor superior, recordemos que este avanza hacia arriba, este avanza hacia la derecha, de esa manera entonces x2 es un valor mayor y tenemos lo mismo. Y2 menos un valor Y1. Y definimos la pendiente entre ambos, la hemos definido geométricamente como delta de Y sobre delta de X. ¿Listo? ¿Qué es ese delta de Y sobre delta de X?
es una pendiente, es una recta entre estos dos puntos que se establece. Es una recta tangente que se da entre estos dos puntos. ¿Listo? Sabemos que, o bien conocemos ya cuando veíamos el tema de funciones, hay una función que es la línea recta. Una línea recta siempre tendrá como ecuación esto. Y igual a m. Ay, mire, por aquí entonces empezó a aparecer la variable m. X más b. Esta es la función de una línea recta. Si yo estoy hablando que voy a sacar en el plano cartesiano una línea tangente, una línea recta que es tangente a un punto, pues entonces esa línea recta, que es una función que está en el plano cartesiano, va a tener como ecuación esto. Siempre recordemos que siempre una línea recta positiva, donde la pendiente es positiva, tendrá esta ecuación. Entonces, la función, pues entonces me tendrá que llevar, o digamos que el desarrollo matemático me tendrá que llevar a encontrar esa pendiente. Muy bien. Ahora, ya sabemos que es simplemente delta de X sobre delta de Y. Y eso lo podemos entonces mencionar de la siguiente manera. Delta de X, vamos a ver qué es delta de X aquí. Delta de X, entonces tenemos que es X2, bien lo decimos, menos X1, y delta de Y, pues entonces será Y2, pero recordemos que en este caso no tenemos Y2, ¿cierto? Yo lo coloqué pues como delta de Y, pero en realidad sería un delta de F de X, que no lo tenemos relacionado como Y, sino en términos de la variable F de X. Entonces será final menos inicial. Será F de X2 menos F de X1. ¿Listo? Esa será entonces, digamos que la definición geométrica que nos entrega el plano cartesiano desde qué es la pendiente. Y la pendiente es ese grado de inclinación que puede o no tener. Mire, si coloco el punto aquí y trazo es muy diferente que si lo coloco aquí. Mire que está mucho más inclinada la pendiente. Y si la tomo un poquito aquí, va a estar mucho más inclinada. Entonces va variando la pendiente que lleva esa línea. Entonces, ¿qué es una línea tangente? Eso es una línea tangente a un punto de una curva. En este caso, la curva de nosotros es la función. Un punto, y en ese punto pasa una línea, pero solamente esa línea toca a ese punto ahí, toca la función verde en ese punto, no la toca sino ahí. Eso es una línea tangente a un punto. Entonces, para continuar con el concepto de derivada, me acabo de resanar este pedazo acá. Ya tenemos entonces los dos puntos. Ahora bien, vamos a trazar una línea que no es tangente, sino una línea secante. ¿Qué es una línea secante? Es una línea que corta, una línea recta, que corta a una curva en dos puntos. Aquí tenemos los dos puntos. Vamos a trazar entonces una recta secante. Miren, toca la función verde, f de x, la toma, la corta en dos puntos, en P y en Q. Ahora bien, observemos entonces que yo puedo entonces cambiar, voy a dejarlo así, luego continuamos con esta definición. Vamos a llevar aquí, a definir aquí el concepto como bien de derivada. Nosotros, a través del concepto, vamos a considerar que el punto Q se desplaza hacia el punto P, ¿cierto? Mire, a medida que se desplace, vamos a pensar eso, vamos a tratar de imaginarnos que entonces este punto Q está por acá, va bajando, se está desplazando hacia abajo a buscar el punto P. Entonces, si vemos eso, vamos a tener otra línea un poco, mire, como que se va acostando un poquitico esa recta secante. Y si bajo un poquito más, me voy a acercar otro poquito más, bajo. A medida que voy bajando, pues voy a tener otra línea, mire, diferente el ángulo con que se empieza a formar esa
esa línea. Y a medida que voy bajando mucho más, entonces podemos decir entonces que ese punto Q se mueve sobre la curva hacia el punto P, ¿de acuerdo? Y que inicialmente alcanzará una posición límite. ¿Por qué? ¿Por qué una posición límite? Porque miremos que en este punto tenemos un delta X más pequeño. En este punto, mire, tenemos un delta X más pequeño y en este punto un delta X todavía más pequeño. Entonces hay un límite en el cual ese punto Q puede arrimarse hasta el punto P. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando ambos lleguen a confundirse, que sea un solo punto. En ese punto, entonces, a considerar, cuando suceda eso, ya no tenemos esta situación, sino que tendríamos entonces la siguiente. Vamos a volver a tratar de colocar lo que ya teníamos ahí. Tenemos que ese punto Q se desplazó tanto que ambos llegaron a confundirse en uno solo. Cuando estamos ahí, entonces en ese punto, mire, que del punto X2 llegó a confundirse o a confundirse con el punto X1. ¿Cuándo qué? Cuando este punto Q se le monta encima a P. En ese punto, entonces, la recta tangente que pasa por ahí está evaluada en el punto X1. Mire, X2 se convirtió en X1. Entonces, el punto en el cual se evalúa la recta tangente es el punto X o X1. De esa manera, entonces, como es a medida que Q se fue arrimando a P, pues va a tener un límite, podemos entonces definir el límite. ¿Cuándo qué? Cuando ese delta X, mire, ese delta X cada vez se hizo más pequeño. ¿A qué valor tiende? A 0. ¿De quién? De lo que tenemos, de la pendiente que está ahí, que sería F voy entonces a tratar de colocar lo siguiente. Cuando nosotros ya llegamos entonces a este punto aquí, decimos que la pendiente M, definida en ese punto en particular, X1 es igual. ¿A qué es igual entonces? Tenemos entonces las F2 y F de X2 es igual a qué? Recordemos que si teníamos este F de X2 es igual a lo que traía X1, ¿cuánto vale todo este espacio aquí? Lo que traía en X1 más este delta X. Mire, este F de X2 lo puedo cambiar por, ¿cuánto vale todo esto? El valor en X1 más delta X me da este valor aquí arriba, más delta X. ¿Y cómo puedo redefinir F de X1? Simplemente como F de X1, no hay problema. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cuánto vale este valor? Desde 0 hasta acá, vale X1, F de X1. Entonces, voy a redefinir acá. F de X2, lo llamamos entonces, voy a correrme un poco más hacia este lado para poder que se vea mejor. Tenemos entonces que M, lo vamos, la pendiente en el punto X1, porque ya ese punto X2 se convirtió solamente en X1. ¿De quién? Mire esto. Voy a F de X2, ¿qué es? F de X más o X1. Voy a llamarlo en este caso X. Como queda un solo valor, lo puedo llamar X. O sea, no sería X1, sino que lo puedo llamar X. Entonces queda X más delta X menos F de X1. Ese sí lo redefiní igual. La imagen en el punto F de X1 sobre, ¿y qué es X2 menos X1? Es delta X. Entonces, ya sabemos entonces que esa pendiente tiene un límite. ¿Cuándo tiene el límite? Cuando llegan esos valores o ese delta de 0. Delta X tiende a 0. Entonces,
apliquémosle el límite. Límite cuando delta de x tiende a 0 de esto que hay aquí. F de x más delta de x menos f de x, ya no lo estoy llamando x1, sobre delta de x. ¿Listo? Y mire que si yo evalúo esto lo convierto en 0, entonces me quedaría una restricción. Pues porque recordemos que aquí no me puede quedar un 0 en el denominador. Entonces, desde acá podemos decir que la pendiente de esta recta tangente en el punto estratégico que se convirtió, que de x2 pasó a x1 y se convirtió en un solo punto, que se llama x, se puede conseguir a través de la aplicación de este límite. ¿Y cómo me doy yo cuenta entonces de eso? Pues hombre, vamos a hacer. Vamos, pues, ¿qué nos tienen que dar? Si vamos a hacer un ejemplo de estos, nos tienen que dar el punto en que queremos hallar la recta tangente. Reconsideremos que estamos hablando de un punto, nos tienen que dar ese punto, porque necesitamos una coordenada en x, una coordenada en f de x, ¿de acuerdo? Y la función, y también nos tienen que dar la función a la cual vamos a intervenir. Listo, entonces voy a borrar. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo, inclusive es un ejemplo muy clásico que muchos autores, pues, o muchos de ustedes podrían haberlo visto ya por ahí en alguno de los textos. Tenemos entonces, por ejemplo, x y f de x, y tenemos una función. Digamos que tenemos la siguiente. Cuando tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Cuando es que vale 4, se vale 2. Tómalo así. Parece que está bien. Y con ese punto ya conocemos el punto, vea. Ya vamos a conociendo el punto que nos van a dar y digamos que esto es lo que tenemos acá. No es una recta. No vamos a confundir eso con una recta. Inclusive que no voy a hacer tan separados esos valores para que quede pues como mucho mejor. Voy a hacer más pequeños estos valores. Incluso voy a colocar que por aquí es el 4. ¿De acuerdo? Y que por aquí es el 2, para que se vea por términos académicos. Voy a colocarlo de esta forma para que se vea un poco mejor. Por eso definí así. Y más o menos es esto. Así. ¿Esa de qué entonces constituye esa función? Esa función, vamos a decir que f de x es igual a raíz de x. Entonces tenemos que la función raíz de x. ¿Listo? Esa es la función. Nos dan esa función y nos piden hallar la ecuación de la recta tangente al punto y ya tenemos el punto. 4,2 es un 2. Y tiene mucha razón, mire, raíz de 4 es igual a 2. Entonces en el punto 4,2. Muy bien, listo. Y nos piden hallar entonces la recta tangente. Entonces la recta tangente a ese punto será la siguiente. Es una recta que va a pasar, que no toca, es una línea recta que solo toca la curva en ese punto. Esa es, y sabemos que si nos piden hallar la ecuación, entonces si es una línea recta, es f de x igual a mx más b. Esa es la ecuación que nos debemos hallar. La x, pues, es una variable. Necesitamos hallar el valor de m y el valor de b. Digamos que esos son
las situaciones que se nos están presentando en este momento. Entonces, vamos a aplicarlo. Teníamos, voy a empezar desde este lado, teníamos entonces límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de acuerdo? ¿Listo? Límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? De f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, ¿cierto? Tenemos que partir de la aplicación de ese límite. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es f de x? F de x, ¿qué es? Es raíz de x. Entonces, ojo pues, si f de x es igual a raíz de x, f de x más delta de x, donde haya una x lo tengo que cambiar por esta expresión. X más delta de x. Eso es lo que voy a ir a aplicar allá entonces. Listo, entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? Tenemos entonces, vamos a reemplazar aquí, ya reemplazamos x más delta de x, entonces será, ya sabemos que es raíz de x más delta de x menos f de x. Ah, ¿y f de x qué es? Ya sabemos que f de x es igual a raíz de x, entonces raíz de x sobre delta de x. Listo, entonces evaluemos ese límite. ¿Cuánto nos da eso? Nos da raíz de x más 0 menos raíz de x sobre 0. Entonces eso nos da 0 sobre 0. Miren, esto da 0. Raíz de x menos raíz de x da 0 y 0 sobre 0. Ya sabemos que matemáticamente no podemos contar con que nuestro denominador sea 0. Entonces les hablaba de que hay algunos, digamos, los procesos matemáticos que nos ayudan a eliminar esas restricciones. Dentro de ellos está el proceso de racionalización. ¿Qué es entonces la racionalización? Vamos a buscar, para contextualizarlos un poco. Por ejemplo, tenemos lo siguiente, vamos acordando del siguiente. A a la 2, hagámoslo con x para que se entienda. X más y, x al cuadrado más y al cuadrado, no, pero no quisiera hacerlo con y porque es mejor con a. A la 2 menos b a la 2, una diferencia de cuadrados. ¿Y eso cómo se soluciona ese producto notable? Entonces decíamos, es igual, eso es igual, por eso se llama producto notable, porque siempre nos va a dar ese resultado. Es igual a la multiplicación de la diferencia por la suma de esos dos. Es raíz del primero menos o más, no importa con el que inicie. El caso es que tienen que ser de diferente signo. Entonces, raíz del primero menos raíz del segundo, es la raíz, recordemos. Raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado, entonces esta raíz se cancela con este y no nos queda sino b. Por eso, raíz cuadrada de a menos raíz cuadrada de b por raíz cuadrada de a más raíz cuadrada de b. Pero también yo puedo tener una diferencia de cuadrados de la siguiente manera, a menos b, donde no están elevados al cuadrado indirectamente, pero puedo decir lo mismo, raíz de a menos raíz de b. Mire, aquí sí hay que colocar la raíz, aquí no, aquí se cancelaba, aquí sí hay que colocarla. ¿Qué multiplica? Raíz de a más raíz de b. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a, si yo tengo solamente este, multiplico por este y llego otra vez acá? Mire, si yo quiero llegar aquí a saber cuánto vale a y b, ¿qué hago? Y tengo solamente, digamos, este término, multiplico por el otro, pero recordemos, tengo que multiplicar arriba y multiplicar abajo para que si se cancela, pues vuelvo a llegar a lo que tenía. Entonces, ¿cómo hago yo? En un caso dado, si yo tengo solamente eso, entonces, ¿qué hago? Multiplico por su conjugada, raíz de a más raíz de b. Si esta es más, entonces su conjugada será la negativa.
Y recordemos, multiplico arriba y abajo para no alterar. Eso es lo que voy a buscar aquí, porque aquí tengo raíz de x más delta de x menos raíz de x. Entonces es como si tuviera este término. Voy a multiplicar por su conjugada. Ese es el proceso que voy a hacer en este momento. Entonces vamos a hacer eso. Eso es lo que se llama... Para no tener el cero en el denominador, ¿cierto? Sí, señorita, efectivamente, porque al evaluar esto, mire, delta x tiende a 0, desde aquí ya eso se nos convierte en un 0 en el denominador, por supuesto. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Nos queda y entonces, límite, cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? Tenemos entonces, voy a volver a colocarle paréntesis a esto, x más delta de x menos raíz de x y voy a multiplicar por su conjugada. Si esta es la negativa, multiplico por todo este término, pero con signo positivo, x más delta de x más raíz de x. Y también lo debo de poner abajo, porque si los cancelo, vuelvo a obtener lo que tenía y no se altera. Raíz de x más delta de x más raíz de x. Bien, ¿y qué me falta el término de abajo? Delta de x. Lo único que hice fue multiplicar por la conjugada, arriba y abajo. Muy bien, entonces, ahora sí, recordemos. Raíz por raíz, raíz por raíz, raíz de x por raíz de x, ¿de acuerdo? Recordemos, ¿cuánto da? X. ¿Por qué? Porque recordemos, yo puedo convertir esto en una potencia, es decir, x a la qué? A la 1/2. Recordemos que el índice pasa a ser el denominador del exponente en los radicales por x a la 1/2. Y aquí aplico, sigo aplicando propiedades de la multiplicación. Cuando tengo la misma base, multiplico bases iguales, coloco la misma base y sumo los exponentes. 1/2 más 1/2. Esto es una fracción homogénea. Entonces da 2 sobre 2 y 2 sobre 2 es igual a 1, o sea que eso es igual a x a la 1, o sea, la misma x. ¿Listo? Entonces, raíz por raíz del mismo término, entonces me da solamente el término elevado a la 1. Y eso es lo que voy a obtener acá. Mire, este por este, vamos a hacer el procedimiento completo para que se vea. Nos queda el límite cuando delta de x tiende a 0. Pues, ¿qué nos quedó? Raíz, este por este por este. Entonces nos queda raíz por raíz. Sabemos que se cancelan las raíces y solo nos queda lo de adentro. X más delta de x. Menos por más da menos. Y este por este, raíz de x por raíz de x, me da x. Listo. Si usted remultiplica, profe, es que estos dos no multiplican, si me va a dar un término positivo, menos raíz de x por este y me va a dar otro término positivo más raíz de x por esto que se van a cancelar. Usted fácilmente lo puede hacer y ve que solamente se va a encontrar con que multiplica estos dos, los signos y estos dos al final. Y ya, ahí tengo entonces la diferencia de cuadrados. ¿Y abajo qué me queda? Delta de x que multiplica todo ese término por el cual ya multiplicamos. X más delta de x más raíz de x. Desde aquí ya empiezo a ver varias cosas, muchachos. Miren. X menos x se cancela. Chao con las x. ¿Qué otra cosa puedo ver? Arriba solamente me quedó delta de x. Entonces, si me quedó solamente delta de x, los voy a eliminar, no, voy a dejarlo ahí. Las elimino. Eliminadas. Listo. ¿Qué me quedó? Solamente me queda delta de x, entonces se cancelaría delta x con delta x arriba y delta x abajo. Listo. Recuerden, ¿por qué? Al eliminar más x y menos x, entonces solamente me queda delta x que se cancela con el de abajo. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué me queda de todo eso? Me queda límite cuando delta de x tiende a 0, cuando yo cancelo o simplifico lo que arriba, no es que decir que quede un 0, queda un 1. 1 sobre, ¿sí? Ya está también, el delta x se fue, se nos quedó raíz de x más delta de x más raíz de x. ¿Listo? Evaluemos cuánto da eso.
Arriba me da 1, abajo, raíz de x más 0, pues sigue dando raíz de x, más otra raíz de x, entonces me da 1 sobre 2 raíz de x. Ah, ¿y eso qué es? Eso es igual a la pendiente. ¿Listo? Y la pendiente es igual a qué? Entonces ya tengo, mire, ya tengo de la ecuación, ya tengo la m. ¿Cuánto vale la m? Ah, ¿y cuánto vale la x? Mire, nos dieron el punto. La x, ¿cuánto vale? 2. Entonces, ¿cuánto vale esa m? 1 sobre 2 raíz de x. Recordemos que la x es el punto en el cual estamos evaluando. Ese es el valor de x. Eso es igual a 1 sobre raíz de 4, 2 por 2, 4, un cuarto. Entonces, ¿qué nos quedó? Esa y que estamos hallando es igual, o esa f de x más bien, llamémoslo que desde el inicio lo llamamos f de x. Es igual a m, un cuarto de x, perdón, de x más b. ¿Y qué quiere decir b? B es el intercepto. ¿Qué es el intercepto? Donde la gráfica toca aquí este punto. En este caso, la gráfica, el punto era 4,2, la gráfica, pues, digamos que en este caso nos está dando por 1, pero si usted utiliza la ecuación de y menos y sub 0 es igual a m x menos x sub 0, encontrará el valor de b. Si utiliza la ecuación pendiente punto. Tiene la pendiente y tiene un punto. El punto es 4,2. Se va a dar cuenta entonces que b le va a dar 1 y que es el valor de b entonces en una línea recta, es el intercepto con el eje y. Entonces, en este caso la b sería 1. Y si nos piden hallar la ecuación, entonces f de x es igual a un cuarto de x más 1. ¿Listo? Esa sería la ecuación. Entonces uno pensaría, profe, cada vez que voy a aplicar la derivada, debo entonces de aplicar ese límite y esa racionalización y todo eso que tengo que hacer de cancelar. No, esa es la definición geométrica. Mira, aplicamos el concepto de derivada para hallar la pendiente en un punto. Listo. La pendiente nos dio 1 sobre 2 raíz de 4 y eso nos dio un cuarto. Profe, ¿no hay otra forma? Claro que sí. Ya después de ver el concepto de derivada desde el concepto geométrico, ¿cierto? Desde el punto de vista geométrico, pasemos entonces a las reglas de las derivadas. Las derivadas tienen un conjunto de reglas para no necesariamente entonces siempre tener que venir aquí a aplicar el límite y entonces si no es racionalización, buscar si es una factorización o con qué completar cuadrados o ese tipo de cosas. Entonces hay unas reglas de derivación que tenemos entonces, que la primera lo que nos dice es, ojo con esto, derivada, si f de x es igual a una constante, listo, f de x es igual a una constante, entonces la derivada, así es que, mire, ¿cómo nos vamos a referir o cómo se simboliza cuando hablamos de derivada? Hay dos formas. Derivada de la función en cuestión con respecto a x. Y es lo mismo decir f' o es lo mismo decir y'. Mire, estas tres cosas son iguales. Si nos dicen f', nos dan f de x y nos piden f', de la derivada de esa función. Si nos dan y y nos piden y', nos están pidiendo la derivada de esa función. Listo, entonces cualquiera de estas tres simbologías cabe aquí. Entonces, digámoslo que ya sabiendo cómo se escribe, cuál es el símbolo de la derivada, si una función es constante, entonces la derivada de una constante, mire que esta es f de x, si es una constante, es igual a 0. Y mire la importancia, estamos hablando, este curso se llama Cálculo, Aprendizaje y Aplicación. Esto que estamos hablando aquí es de suma importancia para nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hablado en algún momento que nos dicen, mire, es que necesitamos que se aplane la curva.
Necesitamos que la curva del COVID se aplane para que ya, cuando se aplane la curva, quiere decir que la pandemia se acabó. ¿Qué es en términos matemáticos lo que nos están diciendo los científicos? Que, como les mostré ahora, mire, si esta es la función del COVID, lo que nos está diciendo esto es que, mire, hay un valor y esas serán las funciones. Este f de x, ¿qué es? Es el número de bajas, o sea, de muertes humanas, versus el tiempo. A medida que avanzaba el tiempo y en el primer mes, había ya un número considerable. En el segundo mes, mire todo lo que aumentó. Y mire el poquitico de tiempo y mire la escala. En el, ya hablemoslo por años. Puede ser mes, año, no importa, en fin. Es usted le dará entonces cuáles son esos intervalos de tiempo, esa escala de tiempo más preferible. En el tercer mes, por ejemplo, hablando de los meses, mire, todo esto, mire, en un periodo de tiempo muy pequeño, todas las muertes que hubieron. Entonces, mire, gráficamente, esto es lo que nos estaban mostrando. Cierto, lógicamente nosotros nos muestran es esto. Pero ¿por qué? Porque en los periodos de tiempo. Pero si yo busco que eliminar todos estos rizados, nos queda algo así, a través del tiempo. Y eso se hace pues ya con una software y con otras cosas. Pero lo que quiere decir entonces, pero trató como de estabilizarse un poco y volvimos a otro pico. Y se estabilizó otro poco y volvimos a otro pico. ¿Y qué es lo que buscan entonces? Que se aplane la curva, es que llegue aquí a, que no importa, listo, cuántas veces, pero que se aplane la curva. Porque si yo voy a sacar la derivada, mire, voy a sacar la derivada en este punto, que se está aplanando. La derivada es una línea acostada. Y esa línea acostada que es igual a un valor aquí, constante, mire, se convierte en una función constante. ¿Y cuál es la derivada de una función constante? 0. Quiere decir que a partir de ese momento hay 0 baja. Mire la derivada, un principio de aplicación en nuestros tiempos de la derivada. Simplemente cuando nos dicen que se aplane, estamos esperando que ocurra esto, ¿cierto? Cuando ocurra esto, que sea ya el efecto rebaño y todo lo demás que buscamos entonces, que después de tantos picos, el 1, el 2, 3, el 4, no sé cuántos vendrán, cuando se aplane la curva, ¿qué quiere decir? Que tomo una derivada y la derivada es acostada, mientras que si tomo aquí, mire que me da, mire la pendiente que tiene esa curva tan grande. ¿Por qué? Por la cantidad de muertos. Entonces, en un espacio tan pequeño, mire la cantidad de muertos. Y esto es estamos hablando de millones. Y en el nivel global hablamos de millones de personas. Entonces, si se aplana la curva, quiere decir que la derivada de esa función a través del tiempo será 0. Entonces ya no van a haber más bajas humanas. Esa es la explicación matemática de por qué escuchamos en los medios, necesitamos que se aplane la curva, para que su derivada de esa función cuando se convierte en constante, ¿cierto? Ya habíamos visto como el voltaje de una batería, entonces quedó así estable, constante, la derivada, ¿no? No hay ningún cambio a través del tiempo ya, su derivada es igual a 0. Entonces, si la función es constante, su derivada es igual a 0. Otra, segunda regla, y la más importante, creería yo, de todas. Derivada con respecto a x, vamos a hacer f de x, no, primero, llamemos. F de x lo voy a llamar x a la n, o sea, una potencia. Una función elevado a una potencia. Entonces, derivada con respecto a x, mire que si la variable es x, pues estoy derivando con respecto a x. Si aquí es f de t, pues entonces estaré derivando con respecto a t. Si es f de z, estaré derivando con respecto a z. Eso no se vayan pues ahí. ¿De quién? De x a la n. Ojo pues, mira lo que es igual, pila. Este es el exponente. El exponente multiplicado por la función a la n menos 1 por la derivada de x con respecto a x, o la derivada de la función, en este caso, la derivada de x. Vamos a ver qué significa eso. ¿Cuál es la función? Mire, ejemplo de aplicación. Ahora nos dieron f de x igual a raíz de x, ¿sí o no?
y uno dice, raíz de X, pero es que una fórmula de derivación, a mí no me dieron fórmulas de derivación de radicales. Entonces, ¿qué les dije ahora? El radical es, el índice radical se convierte en el denominador del exponente. Entonces, yo puedo reescribir esto y decir que f de x es igual a x, y si aquí es un 2, entonces será a la 1/2. Recordemos que si no tiene nada, es raíz cuadrada. ¿Qué quiere decir raíz cuadrada? Que el índice es 2. Entonces queda x a la 1/2. Mire, ya la puedo evidenciar por acá. Y dice que su derivada de x a la 1/2 es igual. El valor de n, 1/2. El valor de n. Por x a la 1/2 menos 1. 1/2 menos 1. Por la derivada de x con respecto a x. Cuando hablo de derivada de x es que me dicen de esto que está encerrado aquí. Esto es la derivada interna, o sea, la derivada, porque puede ser así, x2 más 1 a la n. Entonces, la n, por todo eso a la n menos 1 por la derivada interna. En este caso es solamente x. Y sabemos que si 2 sobre 2 es igual a 1, entonces delta de x sobre dividido delta de x, pues también todo esto va a ser igual a 1. Entonces todo eso en que se me convirtió en lo siguiente, por 1 es igual a 1/2 de x, 1/2 menos 1, 1/2 menos 1. ¿Cuánto da 1/2 menos 1 entonces? 1/2 menos 1 da 2 por 1, 2, pero con signo negativo, porque ahí hay un menos grande ahí. 2 por 1, 2. Menos 2 más 1 es igual a menos 1 y el mismo denominador, menos 1/2. Mire, 2 por 1, 2, menos 2 más 1 da menos 1/2. Entonces x a la menos 1/2. Y si como yo, normalmente no se expresan funciones con exponente negativo. ¿Cómo la convierto en exponente negativo? Ojo, si yo tengo 1 sobre x, mire, la x está en el denominador. ¿Cómo hago para que me quede en el numerador? Lo coloco. Si aquí está la 1, entonces pasa al numerador, pero con signo negativo. Si es 1 sobre x2, entonces es igual a x a la menos 2. Y también al revés. Si aquí está negativo, ¿cómo lo vuelvo positivo? Al mandarlo para el numerador, me queda positivo. Voy a colocar este positivo. ¿Cómo lo hago? Lo mando al denominador. ¿Y quién es el denominador? El 2. Entonces, esto es igual a 1/2 de x a la 1/2. ¿Y qué es x a la 1/2? Dijimos que x a la 1/2 es raíz de x igual a 1 sobre 2 raíz de x. Y mire, nos dio exactamente el valor de la pendiente que hicimos ahora cuando estábamos aplicando toda esa vuelta que dimos por el límite. Mire, aquí estamos. Y si nos dan el mismo punto, que era 4,2, no es sino reemplazar aquí 1 por 2 raíz de 4, y eso me va a dar un cuarto, raíz de 4, 2 por 2, 4. Mire, me va a dar el mismo valor. Entonces, se aplica. Esta es la fórmula que más se aplica, la fórmula derivada de una potencia. ¿Por qué? Si yo logro establecer que mi función vaya de una vez y la llave una potencia, pues aplico la fórmula y listo. Porque normalmente o no me piden hallar la ecuación de la recta tangente, simplemente mire, f de x es igual, la que les di ahorita, x2 más 1 al cuadrado. Listo. Por ejemplo, la derivada de eso. Entonces, ya sabemos que derivada es lo mismo que decir f'. F' de x, entonces n, 2. Por esto a la 2 menos 1, mire, por lo que hay aquí, x2 más 1 a la 2 menos 1. Por la derivada con respecto a x de lo que hay adentro, de x2 más 1, que entonces será otra derivada más. ¿Cómo nos queda? Nos queda lo mismo que aquí, 2 x al cuadrado más 1, a la 2 más 1, perdón, 2 menos 1 da a la 1. Por la derivada de esto, y la derivada de esto es otra vez aplicar, mire, aquí tengo una derivada y una suma, es igual a la suma de sus derivadas. Entonces, esto es igual a la derivada de x2 con respecto a x, más la derivada de 1 con respecto a x.
Sigamos aplicando. Es igual a 2. X2 más 1 a la 1. Derivada de X2, otra vez, ya la habíamos hecho por allá, nos queda. Otra vez, N, 2, X a la N menos 1, a la 1. Ya, por la derivada interna. X sobre X me da 1, entonces por 1 me da lo mismo, sigue dando 2X. Bueno, pues quitarle ese 1 una vez. Más la derivada de una constante, esa ya no la sabemos, 0. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó 2 que multiplica a X2 más 1 por 2X. 2 por 2, 4X que multiplica X2 más 1. Esa es la derivada, mire, aplicando el término o la regla de derivación de X a la N. Digamos que estas no son todas las reglas, pero son, digamos, las que más se utilizan en la academia para hacer o experimentar derivadas. ¿De acuerdo? Estas derivadas, en el caso, también se aplican, vamos a ver que estas derivadas también tienen una aplicación, eso lo veremos nuestra próxima sesión. Veremos que las derivadas tienen una implicación directa con los, digamos, parte de los fenómenos que tenemos a nuestro alrededor. Cuando un carro o un automóvil, cualquier medio de transporte, tomémoslo mejor, cualquier medio de transporte va avanzando, se va moviendo, a través de que se va moviendo, experimenta unos cambios, por eso tiene una caja de velocidades. Cada cambio es una derivada, una función, cambió a otra función y luego le meto cambio a otra función, entonces el carro le permite moverse de manera diferente. Puede acortar distancias en un periodo más corto o hacerlas mucho más largo de acuerdo pues al cambio en que vaya el vehículo en ese momento. Lo mismo, así también, los cambios digamos que en los productos, hay muchas compañías que a través de los años han experimentado una serie de situaciones y han constituido y le han pagado a matemáticos expertos para que, digamos, las ventas siempre nos han dado estos mismos valores a través del tiempo y hacen una función. Por ejemplo, las ventas de cierta producto X es igual a E a la 1 sobre X por X2 más 1, por decir algo. Entonces van y dicen los cambios que puedan suceder en torno. Entonces, ¿cómo predicen los cambios? Con derivadas. Derivan en diferentes puntos. ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Qué fenómenos? ¿Qué máximos y mínimos? Eso lo estaremos hablando en nuestra próxima clase, lo que nos lleva a posiblemente aplicar esto es F', una primera derivada. Posiblemente haya que aplicar 2 derivadas seguidas. Entonces, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esta sesión fue como una introducción al concepto de la derivada y cómo, uno de los conceptos más importantes que estamos viviendo ahora, que es nuestra pandemia, cómo vemos que si la función del COVID se convierte en una función constante, o sea, una función horizontal, a través del tiempo no habrán cambios, entonces su derivada es igual a 0. Como matemáticamente su derivada es igual a 0, ¿eso qué quiere decir? Que a partir de ese momento no habrá más muertes humanas. ¿Por qué? Porque matemáticamente se está confirmando. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues también es mi invitación de que mire la aplicación que puede tener. Si queremos llegar, entonces, ¿cómo logramos llegar? Ustedes bien saben cómo es las cuestiones o los procedimientos que tenemos que hacer nosotros los humanos para adquirir esa inmunidad de rebaño que se llama, o esa tendencia a que se convierta o se aplane la curva. Ustedes saben qué es lo que hay que hacer. Entonces, como ven, la aplicación directa de nuestros conceptos matemáticos que vemos a través de la academia, uno piensa que eso, ¿dónde se aplicará eso? ¿Para qué sirve? Debemos empezar a que si entendemos esto, nos hacemos conscientes un poco más del medio donde estamos. O sea, no importa dónde estemos, nos hacemos un poco más conscientes de los fenómenos que hay a nuestro alrededor. ¿Y eso qué nos implica? Que somos un poco más conscientes con la naturaleza, con el medio, y vamos a cuidar las cosas. De esto es que se trata
todo este camino y esta moraleja que nos va a dejar este TAC. Entonces los invito a que nos veamos en nuestra próxima sesión, el próximo martes a las 5 de la tarde en nuestra misma sala, y continuaremos entonces con el tema de derivadas y unas aplicaciones directas en el campo de la física. Les agradezco entonces mucho su atención y muchas gracias por su participación. Lady Muchas Laura, gracias, muchas gracias profe. a ti Que por tenga tu feliz asistencia. tarde. Muchas Chao, gracias a ti por tu gracias. asistencia.